Los niños, la escuela. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Hemos estado hablando acerca de los misterios que el Señor Jesucristo le entregó a nuestro hermano el apóstol Pablo. Y hoy daremos término a la serie de estos misterios revelados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Estos misterios, mi amado, como dice la Escritura, se mantuvieron ocultos por la voluntad divina, por la voluntad de Dios. Se ocultaron porque había un propósito en ellos, mi amado, que cuando se revelaran era el momento propicio para ellos. Y nosotros, mi amado, quiero que sepan y recuerden esto siempre, somos los recipientes de esta información, los recipientes de esta bendición. Dios lo revela a nuestras vidas con el propósito de edificarnos y también de consolar nuestras almas. Hoy entonces hablaremos acerca de los últimos dos misterios y comenzaré con el octavo misterio, el misterio de la gracia. Mi amado, no es que en la Biblia diga el misterio de la gracia, no, de ninguna manera. No, yo llego a la conclusión de que se llama el misterio de la gracia por lo que la Escritura dice. Pero tienen dos nombres, se llama el misterio de la fe o el misterio de Cristo. Pero la fe en Cristo es lo que nos dejan a nosotros de gracia. Esa es la gracia salvadora. Lo vamos a ver por la Escritura. Vamos a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 y dice la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Acá tenemos en realidad, mi amado, en este versículo bíblico, la conjugación de dos misterios en uno solo, al cual, como dice el computador, el televisor, le he puesto por nombre el misterio de la gracia. Pero hay dos cosas que hay indispensable necesidad de verlas a través o a la luz de la Escritura. La primera es que, como dice Efesios 2:8, la gracia tiene un vehículo, o sea, un medio por el cual nosotros llegamos a ella. Y dice que es por medio de la fe. Por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe entonces es este vehículo que nos lleva hacia la gracia divina. Cuando no hay fe, ¿qué sucede? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, mi amado, sin fe no hay un móvil que nos lleve a esa gracia. No hay un conducto para esa gracia, para esa redención. Lo segundo que podemos entender del verso anterior, me voy a regresar un poquito, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Esto nos lleva a una instancia un poco más profunda y nos pone en un plano que nosotros tenemos que comprender, que es el plano de estar fuera de la ley. Porque por medio de la ley, antes las personas llegaban a la salvación, a la vida eterna. Pero la ley en sí misma consistía en hacer obras, dice la Escritura. Pero ahora el Señor ya la saca de por medio y dice, ya no es por obras. Porque ya sabemos que el medio no son las obras, sino que el medio es la fe. Esta ley entonces producía la salvación por medio de esas obras.
Ahora, ¿qué declara la Escritura? Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 3, verso 12. Mira esto. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, mi amado, por eso la ley no es de fe, porque consistía en hacer obras. Yo tenía que hacer algo para poder ser salvo, con fe o sin fe. Si yo lo hacía, si yo lo cumplía al pie de la letra, yo era salvo. Voy a regresarme ahí mismo en Gálatas 3, vamos a leer el verso 11, la parte A, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Mi amado, nunca ha estado en la mente de Dios el justificar a los hombres por medio de la ley. Lo máximo que el ser humano podía lograr por medio de la ley de seguir obras era ir al seno de Abraham, a esperar por la redención de sus almas cuando el Mesías, el Cristo, el ungido, viniera aquí a la tierra y se manifestara como el Rey de la tierra. Entonces la redención llegaría para ellos. Y no es así con nosotros. Dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. O sea que hay dos condiciones bastante diferentes. Por lo tanto, por causa de esta circunstancia, mi amado, Dios mantuvo esta situación en un secreto, porque Él tenía un plan para con la humanidad, específicamente para con nosotros los gentiles. De tal manera que para poder llevar a cabo su plan, Él tuvo entonces que remover este obstáculo para nosotros los gentiles, para podernos hacer uno solo junto con Él, con el Cristo, con el que solamente el pueblo de Israel estaba esperando. Removido entonces este obstáculo, ya no quedaba otro vehículo para ir a la salvación que nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dicen estas tres escrituras, muy importantes. Colosenses 2:14 dice, anulando. ¿Qué es anular? Quitar, cancelar, eliminar. El acta de los decretos. ¿Qué era el acta de los decretos? Literalmente, la ley de Moisés. La ley que conducía a los hombres a realizar las obras. Que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Por qué nos era contraria? Porque no nos daba la salvación en sí misma. Solamente nos ponían un punto de favor para con Dios, por medio de las obras. La quitó entonces el Señor del medio y la clavó en la cruz. Mira el que sigue. Efesios 2:15. Anulando, dice, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Qué es eso? Sino la misma ley de Moisés. Para crear en sí mismo, o sea, en Cristo, mire esto qué lindo, de los dos, ¿de quiénes los dos? De los judíos y de los gentiles, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y el último, Romanos 10:4 dice, vemos allá arriba, anulando, aboliendo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que hace las obras, no que cree, porque para eso el Señor abolió esta ley, dejando un solo conducto, el vínculo, un vehículo, que es la fe. Pero mira algo bien interesante. Cristo murió para quitar la ley de por medio. ¿Quién le da autoridad al hombre para volver a levantar la ley y a querer vivir por la ley? Una ley por la cual Jesucristo tuvo que morir para quitarla del medio, para poder cumplir su plan. Pero nosotros a veces no nos percatamos y estamos promulgando y siguiendo viviendo en la ley. Eso es decir, en otras palabras, el sacrificio que Cristo hizo no fue suficiente. Tenemos que volver a la ley. Pero la escritura dice, Cristo lo quitó de medio, lo anuló, lo abolió y le puso fin. Si volviéramos a leer Efesios 2:8, lo entenderíamos muchísimo, muchísimo mejor. Se lo voy a leer un segundito.
Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Mi amado, aquí no hubo ni tan solo un ser humano que interviniera en este regalo tan maravilloso. Quitar aquello que era un obstáculo para nosotros llegar directamente a la presencia del Señor. Y lo hizo porque nos amó, porque tuvo de nosotros misericordia. Y esa es la gracia del Señor, mi amado. Ahora, para yo acceder a esa gracia, yo tengo que tener fe, dice la Escritura. ¿Fe en qué? Pues en lo que Cristo hizo. Él, nuestro Señor Jesucristo, hizo la obra completa. Ahora, recordemos lo que significa la palabra evangelio. ¿Qué significa? Un plan de salvación. Muy bien. ¿Qué yo tengo que hacer para ser salvo? Evangelio significa las buenas nuevas de salvación, el mensaje maravilloso de la salvación. Básicamente es qué yo debo hacer. Eso es un evangelio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? Ahora, como lo vimos en el libro de Gálatas, en el Antiguo Testamento el medio para nosotros poder llegar a la salvación entonces eran las obras de la ley, era por medio de la ley. Ahora Cristo removió la ley y esto nos conduce a un callejón sin salida. En otras palabras, Jesucristo mismo tuvo que hacer algo con respecto a la humanidad. Porque si Él quitó el camino que los conducía a la salvación, ahora Jesucristo mismo va a tener que presentar un nuevo medio de salvación. Medio el cual ya no era por medio de la ley, porque había sido removido. Lo tuvo entonces que dar a conocer al mundo. Y ¿saben una cosa? Lo hizo por medio de nuestro hermano el apóstol Pablo. Miren esto. Efesios 6:19. Si usted recuerda de qué habla el libro de los Efesios, usted sabe que Efesios capítulo 6 habla de la armadura de Dios. Y este es Pablo, después de hablar de la armadura de Dios, al final, en los últimos versículos de este capítulo, dice, les estaba diciendo que oraran. Dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. O sea, que ese evangelio no se conocía. O sea que ese plan de salvación no era conocido, sino hasta que el apóstol Pablo lo recibió. De ahí para atrás, lo único que todos los seres humanos conocían era las salvaciones por medio del Dios de Israel a través de la práctica de la ley de Moisés. No había otro medio. Y Pablo dice, lo que yo vengo a traer, que lo recibí en el tercer cielo del Señor Jesucristo, esto va a ser un choque para los seres humanos. Va a ser muy difícil de ellos recibirlo y entenderlo. Mis amados, por favor, oren por mí, para que cuando yo hable, mira esto, me sea dada palabra. En otras palabras, que yo no hable como de mi cuenta, que las personas se den cuenta que lo que yo les digo proviene del Padre Celestial, no de mi pensamiento, para que entonces yo pueda dar a conocer este evangelio. Y este evangelio, mi amado, estaba contenido en sí mismo en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 4, verso 3 dice, una vez más, Pablo, hablando con su iglesia, con sus hermanos, les dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, pidiendo oración una vez más, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar una vez más a conocer el misterio de Cristo. No se conocía. Tan sencillo como eso, no se conocía. Se predicaba otro evangelio. Se predicaba el evangelio del reino. Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino.
Pero hay un evangelio nuevo, porque el evangelio del reino consistía en la ley de Moisés. Quitada la ley de Moisés, hay necesidad entonces de dar a conocer este plan que nuestro Señor Jesucristo tenía en mente, que había sido reservado por las generaciones para que llegara a nuestro conocimiento por medio de Pablo. Y él sabía que iba a ser difícil. Pidió oración, ¿cierto que sí? Ahora dice, por el cual también estoy preso. Mi amado, cuesta trabajo entender ese mensaje. Cuesta dificultad recibir este mensaje. Al punto de que lo que hacemos es ganar enemigos en vez de ganar amigos. A él le costó su libertad, dice la Escritura, y fue llevado preso. Ahora, ¿cuál entonces es este misterio del Evangelio o este misterio de Jesucristo? Romanos capítulo 16, versos 25 y 26 dice: y al que puede confirmaros según mi Evangelio, este es el apóstol Pablo hablando, y la predicación de Jesucristo según la revelación de lo que ya se sabía. No, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Los discípulos de Jesús no hablaron de eso, el mismo Jesús no habló de eso, los profetas no hablaron de eso, nadie habló de eso, le fue revelado al apóstol Pablo en el tercer cielo. Verso 26. Pero que ha sido manifestado hace 100 años atrás, hace 500 años atrás. No, Pablo está hablando aproximadamente en el año 57 después de Jesucristo. Y él dice, ha sido manifestado ahora, hoy, en mi día, por mi boca. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las... ¿Quiénes son las gentes? Los gentiles, a todos los gentiles, para que obedezcan a la fe. Ahí una vez más nos vuelve a llevar al libro de Efesios capítulo 2 verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros porque es un don de Dios. Hay que obedecer a la fe para poder llegar a la salvación. Sin fe no hay salvación. Sin fe no hay camino para llegar a Jesucristo. Sin fe no hay un lugar para nosotros tener el conocimiento de estos misterios, el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio, que en realidad es el misterio de la gracia. Aprendemos tres cosas particulares de esta escritura. Primero, como lo podemos ver, que Cristo mismo es el Evangelio. Cristo es el camino que conduce a la vida eterna. Segundo, que fue revelado también a los gentiles. Quiero que sepa, mi amado, que los gentiles no tenían ni promesas, ni pactos, nada que se le pareciera. Nosotros estábamos lejos de la mente de Dios, no porque Él quisiera, sino porque nosotros nos alejamos de Él. Fuimos nosotros los que le dimos la espalda al Señor. Él nunca nos la ha dado a nosotros. Él siempre ha buscado la manera de llegarle a todo el mundo, a toda alma, a todo ser humano. Somos nosotros los que literalmente le damos la espalda al Señor. Pero Él se lo reveló al resto del mundo. Nos hizo parte de su cuerpo. Mira qué maravilloso es el Señor. Y el tercero que aprendemos de aquí, que fue literalmente el propósito, y el propósito era que todos nosotros, tanto judíos como gentiles, obedeciéramos a la fe. Mire, mi amado, sin obediencia no hay salvación. Sin obediencia no hay conocimiento. Sin obediencia no hay dirección. Sin obediencia no hay Espíritu Santo. Como un desobediente, uno que no sigue conforme está escrito en la palabra de Dios, me va a decir a mí o a tratar de interpretar la escritura, si la escritura es inspiración del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué desobediente puede decir que tiene el Espíritu Santo de Dios como morada dentro de sí mismo? ¿Quién? Eso es imposible, mi amado.
Hay que estar en absoluta obediencia para el Señor, mi amado. La pregunta entonces que cabe al lugar entonces, sabiendo que Cristo mismo es el Evangelio, es en qué consiste la fe. ¿En qué yo tengo que ser obediente para poder yo llegar a la gracia? Para nosotros entender más la pregunta y más la respuesta, tenemos que volver literalmente al libro de Gálatas. Y vamos a mirar una historia bastante larga, pero vamos a leerla y analizarla con detenimiento. La he dividido en tres partes porque es del capítulo 3, verso 19 hasta el 29. Mira esto, verso 19. Entonces, si Cristo quitó la ley del camino, ellos se preguntaron, entonces, ¿para qué sirve la ley? La respuesta fue añadida a causa de las transgresiones. En otras palabras, si al mundo entero se le deja sin ponérsele una ley, se vuelve una anarquía completa. Ahí no hay Dios que pueda hacer nada al respecto de esa humanidad. Se hubieran descarriado, se hubieran perdido completamente y eternamente y para siempre. Si no hay un freno, mi amado, ¿quién puede contener la mente del hombre? Lo que a nosotros nos frena son las leyes. No te pases la luz en rojo, paga lo que debes, paga las cuentas, si no te mandan a data crédito, como le llamen, te ponen en rojo en el banco. Si no hay un freno, mi amado, la locura sería algo tremenda. Por esa razón entonces Dios se ve obligado temporalmente a poner una ley por causa de la mente del hombre, de las transgresiones, pero no era para siempre. Esa ley tenía un término. Mira la palabra hasta. Hasta es una condición de tiempo. En otras palabras, estaba temporalmente hasta que viniese la simiente. ¡Wow! Mira eso, la simiente. No lo tengo escrito ahí, se lo voy a leer. Está mismo en Gálatas. Capítulo 3, verso 16. Vamos a ver quién es esta simiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es esa simiente. Cristo era eso que nosotros teníamos que esperar, por lo cual la ley fue puesta hasta que viniera esa promesa, hasta que se manifestara el Hijo del Dios Altísimo, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, mira esto, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Fue ordenada por medio de ángeles. Aquí nos tocaría tener un poco de conocimiento bíblico, y yo sé que la mayoría de todos ustedes lo tienen, espero en el Señor que sea así. Lo único que esto quiere decir, mi amado, es que cuando Dios le dio la orden al pueblo de Israel de hacer un tabernáculo y de hacer el arca del pacto, dentro del arca del pacto el Señor depositó un sample, una pequeña prueba de lo que era esa ley, contenida en las 10 tablas de la ley, que se conoce como la ley moral. Pero eso era solo un pequeñito ejemplo que representaba en realidad toda la ley de Dios. Y estaba contenida ahí, y encima de esa arca había un propiciatorio con 2 ángeles mirándose el uno al otro, mirando el uno al otro hacia el propiciatorio. Cuando el Señor, dice la Escritura, da la orden de la venida del Señor, si ustedes mal no recuerdan, esto era una imagen de lo que había en el tercer cielo. Allá en el tercer cielo había un santuario, y del medio de los ángeles, que es figura de Jesucristo, entonces viene esa redención que es nuestro Señor. Dice por medio de los ángeles, pero en realidad hay 2 ángeles mirando a ese
que era nuestro Señor Jesucristo, el cual iba a depositar su sangre allí mismo como redención para los hombres. Esa simiente, mi amado, fue dado este mediador. Verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo. Esto no es solamente para el pueblo de Israel. Israel no es el único que está, por decirlo así, en gracia delante de los ojos de Dios. Una vez más, Dios nunca se ha olvidado de las almas del mundo entero. Ni de tu alma, ni de mi alma. Estamos en la mente del Señor. Por eso el mediador no lo es de uno solo, tanto de judíos como de los gentiles. Pero Dios sí es uno. Verso 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si por la ley, si por hacer las obras, los hombres pudieran ir al cielo, ¿para qué vino Cristo a morir? ¿Para qué nuestro Señor Jesucristo fue ultrajado, azotado, golpeado, abofeteado, crucificado? ¿Para qué lo mataron? No hubiera habido necesidad. Bastaba con que nosotros siguiéramos practicando esa ley. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Mi amado, nuestra fe tiene que estar fundada en Jesucristo. Mire que dice a los creyentes, ahí no dice a los israelitas, ahí no dice a los gentiles. La fe es dada para el que cree, porque eso es lo que significa fe, creer. Y todo aquel que cree en Jesús, ese entonces es salvo. Verso 23, mira esto. Pero antes que viniese la fe, ¿quién es la fe? Nuestro Señor Jesucristo. Antes que viniese el Señor, estábamos confinados por la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Siempre estuvo en la mente de nuestro Dios manifestar a su Hijo Jesucristo en el tiempo propicio de una eternidad, con el propósito de traer salvación al mundo entero. Eso era un misterio. Todo esto que le estoy hablando, mi amado, era un misterio para todos los hombres. 4000 años de historia, nunca se habló de esto que nosotros ahora tenemos conocimiento. Pero fue revelada hace 2000 años por nuestro Señor para nosotros. Verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo significa maestro o guía, con el propósito de llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La justificación pues de nosotros, mi amado, no es por obras. No es que nosotros tengamos que hacer cosas buenas para ir al cielo. Yo no mato, yo no robo, yo no toco de nadie, yo ni pienso esto, yo no digo esto. No, mi amado, eso no te va a llevar al cielo. Tú puedes hacer todo lo bueno que tú quieras hacer, pero para ir al cielo hay un solo camino, y es por medio de esa fe que iba a ser revelada, lo cual es nuestro Señor Jesucristo en sí mismo. Verso 24, ya lo leímos. La única manera es tener a Cristo para que entonces nosotros seamos justificados. Verso 25, pero venida la fe, ya no hay más ley, mi amado. Gloria a tu nombre, Señor. La ley fue un maestro para llevarnos a Cristo. Esta ley, mi amado, revelaba constantemente a nuestro Señor Jesucristo en forma, en figura. Lo representaba. Verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La única manera que realmente nosotros podamos considerarnos hijos de Dios es por medio de la fe en Cristo. Si no tenemos fe, si no creemos en Él, no somos hijos, somos simplemente creación de Dios.
Mira esto, qué precioso, verso 27, uno de los más lindos de la escritura. Ojalá usted lo pueda entender como yo lo entiendo. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En otras palabras, cuando yo acepté a Jesús como mi Señor, ahora yo estoy revestido de Cristo. En otras palabras, yo estoy en Cristo, adentro de Cristo. Perdón, ¿quién me puede tocar? ¿Quién me puede hacer algo? ¿Quién puede dañar mi vida? ¿Quién puede trastornar o transformar mi vida? Nadie puede llegarme a mí. Estoy revestido del Señor. Qué cosa tan maravillosa, mi amado. Después de esto, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos entender nosotros o querer pedirle a Dios? Si estamos escondidos en Cristo. Wow, esto es maravilloso. Verso 28, y ya no hay ni judíos, ni gentiles, no hay esclavos, ni libres, no hay sexo, hombre o mujer, porque todos en Cristo somos uno. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Mira esto, si eso es cierto, si somos herederos según la promesa, entonces mira lo que dice Romanos 3:30. Porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Mi amado, la ley se cae. Ya el Señor lo había dicho. Pusimos 3 versículos nomás, pero hay cualquier cantidad que hablan de que la ley ha sido quitada de medio. Pero mira esto que interesante. Lo único que nos justifica a nosotros delante de Dios es la fe. Tanto a judíos como a gentiles, mi amado. Esto es un regalo maravilloso. Nosotros no lo podemos entender. Es un regalo, mi amado, literalmente, que nosotros no nos merecíamos. Que nosotros hemos hecho tan grande, tan bueno y tan maravilloso que como paga merezcamos la vida eterna. Usted puede hacer todas las obras del mundo que quiera hacer y eso tampoco lo van a justificar delante del Señor. Pero Dios nos hace uno con Él por medio de la fe, nos justifica. Y déjame decirle una cosa más, mi amado, que nadie puede entrar al reino de los cielos si no ha sido justificado. Que el precio del pecado ya se haya pagado por Él. Por eso le puse de nombre el misterio de la gracia, porque eso realmente es la gracia. Un regalo que el Señor nos da a través de su Hijo Jesucristo, que incluye muchísimas cosas. Quitar la ley, traer un evangelio nuevo, plantar ese evangelio solamente por el creer, por fe. Padre amado, más fácil que eso no se puede. Más sencillo que eso no se puede. Desafortunadamente, en los días que estamos viviendo, la religión hace el proceso o el plan de salvación más difícil de lo que realmente es. ¿Cuál entonces es el plan de salvación según la Escritura? O ese evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Este es una vez más el apóstol Pablo hablando y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que recibió de nuestro Señor Jesucristo, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si sois obedientes, mira esto, si retenéis la palabra que os he predicado, si no hay obediencia, mi amado, no hay salvación. Sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. ¿Qué está hablando él? El evangelio. ¿En qué consiste el evangelio nuevo? Que había que creer que Jesús había muerto y había resucitado.
Más sencillo que eso no lo declara la Escritura. Romanos 19:10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Miren que ahí no dice, y si cumples la ley, y si haces obras, y si das dinero, y si no te afeitas la barba, y si... Ahí no dice nada de eso. En absoluto. La religión es la que ha hecho el evangelio de la salvación más complicado. No fue suficiente lo que Cristo tuvo que pasar para traernos esta bendición, esta gracia inmerecida. No fue suficiente. Tenemos que añadirle a la salvación del Señor que no se afeite, que no se ponga falda, que no se ponga pantalón, que no haga esto, que no lo haga. ¿Será que lo que Cristo hizo no fue suficiente? Da tristeza, literalmente, da lástima. Más sencillo que esto no lo pudo haber traído el Señor para nosotros. Basta con que tú realmente en tu corazón creas que el Cristo que estaba esperando el pueblo de Israel realmente se manifestó al mundo. Ellos no lo recibieron, ellos lo mataron, pero Él se levantó para darnos vida eterna a nosotros. Ahora nos da entrada al resto del mundo a través de ese sacrificio. Más fácil que eso, mi amado, Dios no lo pudo haber hecho. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo al respecto? La situación es cuántas personas al día le dan la espalda al mensaje de Jesucristo, a las buenas nuevas de salvación, a un plan tan perfectamente diseñado como este. Más sencillo no se podía. Con todo eso el mundo entero le da la espalda. Verso 10. El único requerimiento es que tú creas con el corazón. Porque cuando crees con el corazón, Dios te va a justificar. Porque hay algo que Dios no admite, hipócritas. No se lo olvide, Dios espera obediencia de ti. Y si hay algo que Dios puede hacer es mirar dentro de tu corazón. Esto no es de labios para afuera y sí, yo acepto a Jesús. Llevan una vida en desorden, en pecado, alejados de la mente y de la voluntad de Dios. No, mi amado. Hay que creer literalmente en el corazón. Y hay que hacer una confesión verbal, mi amado, delante de muchos testigos. A eso se refiere con confesarlo con la boca. Eso no es entre dientes por allá, sí, ni dentro del Señor. Aleluya, yo soy cristiano. Eso no te va a justificar. Jesucristo mismo dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. El que me confiese delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre. Pero ¿sabe algo tan sencillo como esto? El mundo entero no se atreve. Lo primero que piensan es, yo quiero cambiar de religión. Mi amado, ¿quién te está ofreciendo una religión? Empezando por ahí. Yo no le estoy ofreciendo una religión. Yo le estoy ofreciendo lo que Dios diseñó para la salvación de tu alma. Esto es lo que Dios espera de ti. Simplemente. No religión. Cree eso. Puedes creer en esto. Serás salvo. Confiésalo y serás salvo. No le añada más, no le quite más, mi amado. Y esto literalmente nos va a llevar entonces al noveno misterio. Es el misterio de la voluntad, así se conoce en la Escritura. Miren, muchas cosas aún todavía son misterio para los hombres. ¿Quién podrá entender la mente del Señor? ¿Quién podrá conocerla? Es imposible, mi amado. Mas sin embargo, nuestro hermano el apóstol Pablo, él dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 12, verso 1 al 7, recibió visiones y revelaciones. Y eso es lo que él nos enseña, lo que él recibió. Pero no quiere decir que las haya recibido todas. Él nos enseña lo que él sabe. Literalmente, mi amado, ni siquiera el apóstol Pablo, ni ninguno de nosotros podemos saber absolutamente todo. ¿Quién puede conocer la mente y el corazón de Dios en su totalidad? Si nosotros somos simplemente seres humanos, con una mente limitada, con un tiempo limitado. El cerebro de nosotros ni siquiera lo utilizamos en nuestra totalidad.
Una persona del corriente está utilizando apenas el 15 o 20% de la capacidad del cerebro. Dios le reveló cosas a Pablo, pero no todas ellas. Y lo que reveló, él lo trajo. Y algo muy importante que él hizo es revelar parte de su voluntad. Por eso se le conoce como el misterio de su voluntad. Y en esta voluntad divina, mi amado, está contenida la mente y el corazón de Dios. Miremos qué dice la Escritura. Efesios capítulo 1, verso 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Mira en qué consiste el misterio. De reunir todas las cosas en Cristo. Mi amado, mira esto. Toda la ley llegó hasta el momento de Jesucristo. Jesucristo da el mensaje para los gentiles y para el resto del mundo, a todos los que crean por medio de la fe. ¿De la fe qué? En creer en Cristo. Tanto el pasado como el futuro terminan en Cristo. La ley termina en Cristo. El evangelio de los gentiles comienza y termina en Cristo, mi amado. Dice la Escritura, el misterio de la voluntad de Dios desde el principio era reunirlo todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, hay algo que tenemos que entender claramente. Es que Dios no es un Dios que opere al azar. Él tiene preparados los tiempos para cada circunstancia, para cada situación, mas no para cada persona. Yo he escuchado mucho esto muchas veces. Ay, todavía no es el tiempo para mí de aceptar al Señor. Mi amado, la Escritura con respecto a la salvación dice: el día de la salvación es hoy. Hoy tenemos que hacer algo, porque el día de mañana no está prometido para nadie. Tú puedes salir de esta habitación, porque eso es lo que es una habitación, 4 paredes, salir de aquí, tener un accidente y te fuiste. Si no hiciste algo por tu alma, mi amado, nada, no hay garantía. Yo no puedo garantizar nada, la palabra no garantiza nada. Los tiempos eran para los cumplimientos de lo que Dios estaba planeando para la salvación de los seres humanos. Y no hay plan más perfecto que su propio Hijo Jesucristo. Él era el que tenía que cumplir los tiempos, no nosotros. Para nosotros, hoy es el día de la salvación. Así, de las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra, todo se reuniría en Cristo, lo visible, lo invisible, el pasado, el presente, el futuro, las cosas que son, las cosas que no son, los judíos, los gentiles, todo se reuniría en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que de cierta forma todo este misterio se condensa en lo que dice el verso 13 de Efesios 1. Dice: en Él, hablando de Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es necesario prestar el oído. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Una cosa es que usted oiga, otra cosa es que usted crea en su corazón. Dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Wow, gloria a tu nombre, Señor. Reunió en sí mismo la fe y la gracia que llega a nuestras vidas como un sello, con la presencia del Espíritu Santo. Y esto no termina aquí, porque este sello nos convierte a nosotros en templo. Mira lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Usualmente la gente se refiere a esto como el templo. Yo por eso les decía, esto es un edificio simplemente. El templo eres tú. Tu corazón es el que alberga a Dios. Mira esto, qué impresionante. Nosotros, seres imperfectos, somos la habitación de la perfección misma.
¡Wow! ¡Qué maravilloso es el Señor! Nosotros, con este cuerpo de corrupción, somos la habitación de que es 3 veces santo. ¡Aleluya! Mi amado, eso no nos lo merecemos nosotros. Eso no. ¿Quién se lo merece aquí? ¿Quién puede decir que tiene tal integridad delante del Señor que deba ser el recipiente del Dios Altísimo? Con todo y eso, la misericordia de Dios nosotros jamás nunca la comprenderemos, mi amado. Está por encima de nuestro entendimiento. Mira lo que dice la Escritura, Efesios 3, 14 y 15. Pablo lo entendió. Lo grandioso y lo maravilloso que era eso. Por eso él dice: por esta causa yo no soy capaz ni de quedarme de pie. Dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, mi amado. Todos se reúnen en Cristo. No soy capaz de sostenerme en pie delante de un Dios tan maravilloso como este. Delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Delante de Cristo, el cual es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Dios, en su eterna y perfecta voluntad, nos hizo aceptos por medio de Jesucristo. Si no es por medio de Cristo, ninguno de nosotros hubiésemos sido receptores o templos de su Santo Espíritu. Imposible. Por eso se le llama la gracia de Dios. Un don, un regalo que no nos merecemos. Por eso se conjugan en un solo misterio: la perfecta voluntad de Dios con el misterio del Evangelio de Cristo, que es su gracia. Si la voluntad perfecta de Dios es reunir todo en sí mismo a través de su amado Hijo Jesucristo, póngale cuidado a lo que le voy a decir. ¿Cuál debería ser nuestra voluntad si nos llamamos hijos de Dios o cristianos o discípulos? ¿Cuál debería ser nuestra actitud con respecto a estos misterios, a lo que Dios planeó de antemano? ¿Cómo realmente nosotros podríamos mostrar el interés por lo que Cristo hizo? Pregúnteselo. Estas son preguntas para que tú te hagas. Yo no les puedo dar la respuesta, le toca a cada uno de ustedes, mi amado. Porque todo es muy facilito, de diente para afuera nos decimos llamar cristianos, pero hemos visto los 9 misterios, todo lo que Dios tuvo que padecer. Y Él lo hizo para que nosotros fuéramos sus representantes. Dice la Escritura en 2 Corintios 5:20, sus embajadores. El mensaje que tenemos que llevar al mundo es que somos los receptores de sus 9 misterios y que los vamos a utilizar para el engrandecimiento de su obra. ¿Lo estaremos haciendo? ¿O realmente qué interés le damos nosotros a esto que aprendemos aquí? ¿Lo oímos y se nos olvida? ¿O realmente nos cuestionamos en nuestra manera de vivir? ¿Nos cuestionamos en nuestra vida cristiana? ¿Buscamos dirección de parte del Señor para que nos ayude a ser mejores y verdaderos hijos o discípulos de Él? Una vez más, si no hay obediencia, no hay entrada al reino de los cielos. Lo dice la Escritura. Hebreos 5:9, Jesucristo vino a ser el autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Cómo yo pretendo entrar al reino de los cielos si no tengo obediencia, mi amado? Más todavía, dice la Escritura. Mire esto. 1 Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si no conocemos los misterios, lo que Cristo hizo, perdóneme, ¿será que en realidad soy un servidor?
cumplimiento entonces a esta escritura si yo llevo una vida en ignorancia, peor todavía, o en desprecio? Lo sé, pero no hago nada al respecto. No me importa. Yo soy salvo, me voy para el cielo. Como estoy, me voy para el cielo. I don't care. Mire, esto es una orden de parte de Dios. Se requiere. Un requisito de parte de Dios. No es algo opcional. Somos obedientes. Amado, usted ha recibido la información por la escritura acerca de los 9 misterios. Tómelo como si fueran 9 talentos. ¿Qué hará usted con ellos? ¿Tendrá miedo y los esconderá en la tierra? Si es así, la escritura declara en Mateo capítulo 25 que usted será llamado siervo malo y negligente. Y la recompensa que va a obtener es ir a las tinieblas donde está el lloro y el crujir de los dientes. Palabra de Dios. O darás fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para ser llamado entonces buen siervo fiel. Sobre lo poco, 9 misterios, fuiste fiel. Sobre lo mucho, oiga esto, todos los misterios de Dios. El que esté en el tercer cielo, mi amado, todo lo que ha sido oculto, que no se le reveló al apóstol Pablo, usted lo va a tener en su mente y en su conocimiento. Esto es una comparación que nosotros nunca hemos hecho. Nos da el Señor un sample pequeñito, 9 misterios, a ver qué vamos a hacer con ellos. ¿Cómo los vamos a poner para el servicio de la obra del Señor? Porque somos servidores, dice la Escritura. La única manera, mi amado, que usted pueda recibir, si eres fiel, entonces, todos esos grandes misterios de la mente de Dios. Sobre lo mucho te pondré, dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor. No es a cualquier sitio, mi amado, que tú vas a ir. No es al sitio del lloro y el crujir de los dientes, no, es al tercer cielo, a la misma presencia del Dios Altísimo. Por lo tanto, Dios siempre exhorta a su pueblo y nos dice en Apocalipsis 3:5, mira esto, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré el nombre del libro de la vida. Mira esto, hay personas que piensan que no importa lo que hagan, ya confesaron a Jesús, ya se van para el cielo. No, mi amado, el nombre de nosotros puede ser borrado del libro de la vida. Si lo sabemos, ¿cómo no vamos a tener que conducirnos más piadosamente con el Señor? Más delicadamente con el Señor. Si nos mantenemos en ese libro de la vida, dice la Escritura, Él confesará nuestro nombre delante del Padre Celestial y delante de todos los ángeles de Dios en el cielo. Lo voy a dejar con esta vistica de los misterios. Vamos a tener Santa Cena hoy. Voy a orar para despedir el servicio, pero inmediatamente vamos a hacer Santa Cena. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es fiel y que es verdadera, Señor. Gracias porque los tiempos que tú has preparado son perfectos. Gracias, Señor, porque aún nos has traído a estos tiempos, Señor, donde todavía tu palabra no ha sido contaminada severamente. Y la plenitud de la Escritura llega a nuestro conocimiento por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Lo único que te ruego, Padre amado, no solamente para mí, sino para todos mis hermanos, es que nos ayudes a ser verdaderos siervos tuyos, Señor. Verdaderos discípulos, Señor, que con temor y temblor nos mantenemos en tus sagradas Escrituras para darle cumplimiento en nuestras vidas, Señor, y para dar, Señor, fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Porque queremos ser siervos fieles de ti, mi Dios amado. Señor, nuestras falencias te ruego que tú las vayas puliendo a través de nuestro caminar en esta tierra. Que nos hagas crecer y aumentar, Señor, nuestra fe hasta que lleguemos a la estatura de nuestro amado Señor Jesucristo, Padre Celestial.
Por ahora, Padre, guárdanos en esta semana y condúcenos, Señor, con temor delante de tu presencia. Y que todo lo que hemos recibido podamos compartirlo, Señor, para el engrandecimiento del reino de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.